Hola a todos y bienvenidos otra vez. Esta noche vamos a revisar historias de Fochan que destacan por lo extrañas que son. Algunas son inquietantes desde la primera línea. Quédense porque tenemos una gran selección preparada. Comencemos. Era una laparoscopia electiva, nada del otro mundo. Vesícula, Miami, clínica privada por la zona de Coral Way, noviembre del 22. La paciente, Marisol, 43 años, hondureña, viviendo en Florida desde hacía como una década. Llegó con derivación de su médico de cabecera, ecografía, análisis, todo en orden. Firmó el consentimiento el lunes por la mañana y entró a quirófano el jueves a las 8:10. Trabajo con el mismo equipo desde hace años. Anestesia la llevaba Rafa, instrumentista Kenia, y de auxiliar entró una chica nueva, Yara, que llevaba con nosotros 2 semanas. Ambiente tranquilo, sonaba la radio bajita, un programa de música vieja en español que le gusta a Kenia. Café en el pasillo, olor a clorexidina, el frío raro que siempre hace en el quirófano 2, donde el aire acondicionado tira demasiado fuerte. La cirugía empezó normal, 4 puertos, insuflación, cámara adentro. Todo bien hasta que fui a levantar el lóbulo hepático para visualizar el conducto cístico, y ahí vi algo que no cuadraba. Había una sombra rara detrás del epiplón, cerca del retroperitoneo. Al principio pensé que era un ganglio calcificado, cosa que se ve, no es rara. Pero cuando acerqué la cámara, había brillo, brillo metálico, muy tenue, pero brillo. Le pedí a Rafa que subiera un poco la luz. Kenia se acercó a la pantalla. Yara se quedó atrás. Todavía no se metía a comentar nada. ¿Eso es una grapa vieja?, preguntó Kenia. No era una grapa. Las grapas quirúrgicas son de titanio, tienen una forma reconocible. Esto era distinto, rectangular, pequeño, del tamaño de una uña, y estaba envuelto en una cápsula fibrosa gruesa, densa, del color del tejido cicatricial viejo. No de meses, de años. Paré, literalmente solté el instrumento un segundo y me quedé mirando la pantalla. En la historia clínica de Marisol no había ni una sola cirugía abdominal. Cesárea no, apéndice no, nada. Se lo pregunté yo mismo 2 días antes, en la consulta preoperatoria. Me dijo que nunca la habían operado de la panza. Y le creí, porque su abdomen no tenía cicatrices visibles, piel limpia. Pero ahí adentro había algo. Lo primero que pensé, honestamente, fue en un cuerpo extraño migrado. A veces pasa, una gasa olvidada, aunque después de tantos años sería raro. Un fragmento de algo, un pedazo de sutura mal reabsorbida. Pero la forma no era la de una gasa oxidada, la forma era demasiado regular, demasiado hecha por alguien. Cuando llevas años en quirófano, aprendes a leer el tejido. La cicatriz que deja una operación tiene una geometría concreta, tira de las estructuras vecinas, de una manera que se reconoce. Y lo que estaba viendo era exactamente eso. Alguien había entrado ahí antes, alguien con instrumental. Terminé la colecistectomía primero. Prioridades. Saqué la vesícula limpio, sin complicaciones, la mandé a anatomía patológica como siempre, y después, con Marisol todavía dormida, con el permiso de exploración que ya tenía firmado para hallazgos incidentales, fui a por eso. Costó, la cápsula fibrosa estaba pegada a la cara posterior del duodeno, muy adherida. Tuve que trabajar despacio, milímetro a milímetro, porque si me llevaba por delante algún vaso ahí, la cosa se me complicaba mucho. Kenia me pasaba los instrumentos sin decir nada, Rafa vigilando la tensión. Nadie hablaba, cosa que nunca pasa en mi quirófano. Ni siquiera la radio, alguien la había apagado y yo ni cuenta me di. Cuando por fin lo saqué, lo puse en una batea metálica. Sonó. Ese ruidito seco de metal contra metal, muy pequeño, pero en el silencio del quirófano se oyó clarísimo. Era una pieza rectangular, no más grande que la uña de mi pulgar, recubierta de algo que parecía silicona médica degradada, con manchas oscuras encima. Cuando Kenia la limpió un poco con suero, apareció un color grisáceo, mate. Se veía una marca en una de las caras, tipo grabado.
No lo alcancé a leer en ese momento, la luz no era la mejor y yo tenía que cerrarle a la paciente. Cerré. Todo el resto de la cirugía lo hice en piloto automático. Honestamente, suturas, revisión de hemostasia, retirada de trócares. Marisol despertó bien en recuperación, sin dolor extra, signos vitales estables. La pieza se quedó en la batea, dentro de un frasco estéril, con mi nombre encima. No la mandé a patología por el circuito normal, la guardé yo, y en cuanto salí del quirófano, llamé al director médico. El director, Esteban, es un tipo muy calmado, cirujano cardiovascular de los de antes. Bajó él mismo, miró la pieza con lupa, se quedó callado como 30 segundos. Esto no es de ningún hospital que yo conozca, me dijo. Llamamos a la policía esa misma tarde. No a emergencias. Al detective de zona que a veces viene por temas administrativos, vino con otro compañero. Miraron la pieza, miraron la historia clínica, hablaron con Marisol al día siguiente cuando ya estaba más despierta. Yo estuve presente en esa conversación porque Marisol pidió que estuviera. Estaba asustada pero tranquila, más tranquila que yo, la verdad. Le explicaron con mucho cuidado lo que habíamos encontrado. Le enseñaron una foto de la pieza sobre un paño verde, con una regla al lado para dar escala. Ella se quedó mirando la foto un rato largo y de repente se le empezó a temblar la barbilla. Yo esto no lo sabía, dijo. Yo no sabía que tenía esto adentro. Le preguntaron si alguna vez, en cualquier momento de su vida, había pasado por algún procedimiento médico que le resultara raro, cualquier cosa, aunque le hubieran dicho que era otra cosa. Y ahí se puso a llorar, no fuerte, callado. Contó que en 2015, todavía viviendo en Honduras, había tenido problemas para quedarse embarazada. Una prima le habló de una clínica de fertilidad, medio informal, en otra ciudad, un lugar barato, atendido por gente que decía ser especialista. Fue con su marido de entonces. Le hicieron lo que le dijeron que era un procedimiento diagnóstico, algo con anestesia general, corto. Le dijeron que era para revisar las trompas, le cobraron poco, estuvo unas horas dormida, se despertó con dolor abdominal leve, le dijeron que era normal, le dieron unas pastillas y se fue a su casa. Nunca se quedó embarazada. Al año se separó de ese marido y con el tiempo se olvidó de la clínica. La dirección de aquel sitio ya no la recordaba, solo que era en una planta baja, con las ventanas pintadas de blanco por dentro. Nunca más pensó en aquello, hasta ese día. El caso pasó a un detective con más rango. A las 2 semanas vinieron 2 personas más. Uno de ellos hablaba con acento europeo. Se identificaron como coordinadores con Interpol, educados, muy formales. Se llevaron copias de todo, imágenes intraoperatorias, informes, la pieza en una bolsa sellada con precinto. Firmé como 5 documentos distintos. Lo que sí me dijeron, mucho después, ya en enero, fue lo mínimo, que la pieza tenía un número grabado, que el número correspondía a un patrón de identificación usado por un grupo concreto de personas en varios países entre los años 2012 y 2017. Que Marisol no era la primera, que había otras mujeres, la mayoría de origen centroamericano, con hallazgos parecidos, encontrados casi todos por casualidad en cirugías por otros motivos, años después. No me dijeron para qué servía la pieza exactamente. Me dijeron que había varias hipótesis y que ninguna se podía confirmar del todo desde el punto en que nosotros la sacamos, porque estaba dañada y porque la parte que faltaba probablemente se había degradado con los años dentro del cuerpo. Yo entendí lo suficiente. No pregunté más. Marisol se recuperó bien de la cirugía en sí, físicamente. Del resto no puedo hablar por ella. Vino a la consulta a los 10 días, a la revisión, y estuvimos casi 1 hora hablando de cualquier cosa menos de eso, del clima, de una sobrina suya que estudiaba enfermería, de una receta de sopa de mondongo que decía que me tenía que enseñar. Cuando se levantó para irse, en la puerta, se giró y me dio las gracias. Le dije que era mi trabajo. Me contestó que no, que gracias por haber mirado 2 veces. Sigo operando, sigo haciendo laparoscopias casi todas las semanas. Y cada vez que meto la cámara y veo el brillo del titanio de una grapa vieja de otro colega, algo dentro de mí se detiene medio segundo antes de seguir, solo medio segundo. Después continúo, pero miro 2 veces, siempre miro 2 veces.
Trabajo con robos de propiedad en Chicago desde hace 14 años, la mayoría del tiempo cubriendo galerías, casas de subastas y colecciones privadas en el North Side. Casi todo lo que veo es aburrido. Alguien entra por una ventana, se lleva un reloj, lo vende en Cícero antes del mediodía. La parte fea es cuando el dueño llora por el seguro. Nada literario. Lo que voy a contar pasó en septiembre de 2022 y hasta hoy no sé qué carajo fue. La galería estaba sobre West Chicago Avenue, cerca de Milwaukee, en una de esas fachadas de ladrillo pintado de blanco donde antes había una carnicería polaca. La dueña se llamaba Marta, 50 y algo, exigente, siempre con un café de inteligencia en la mano. No era clienta de galería grande, más bien vendía piezas de artistas locales muertos, cosas que rescataba de estudios abandonados. Le fue bien un tiempo. Me llamó un lunes por la mañana. Había desaparecido un cuadro, óleo sobre tabla, mediano, unos 60 por 80 centímetros. Firmado en el ángulo inferior derecho por un tal Emilio, artista de Pilsen, que murió en el 93 de neumonía sin haber vendido casi nada en vida. El cuadro era del 87. Marta lo tenía en la sala trasera, colgado a la altura de la vista, iluminado con una lámpara de riel. Precio de etiqueta, $4,200. No era caro, no era barato, era un cuadro raro y feo. Honestamente, cuando llegué esa mañana, revisé lo obvio: puerta trasera intacta, ventanas cerradas, alarma armada hasta las 7:42 del domingo, cuando Marta la desconectó al abrir, cámara del pasillo apagada por corte de energía a las 3:10 de la madrugada, restablecida a las 3:24, 14 minutos sin video. Yo pensé, bueno, 14 minutos alcanzan para muchas cosas si sabes lo que estás haciendo. Y ese fue el primer detalle que me molestó, porque cortar la luz de un edificio entero para robar un cuadro de $4,000 no tiene sentido económico. Es esfuerzo de banda, no de oportunista. Le pregunté a Marta por la pieza. Me dijo que era fea, pero que a ella le gustaba. Un hombre parado de espaldas en un cuarto vacío, la pared color mostaza, una ventana con la persiana medio bajada, nada más, sin figuras ocultas, sin trucos. Lo compró en el 2019 a la sobrina del pintor, que vaciaba un depósito en Berwyn. Hicimos el papeleo. Reporte al seguro. Aviso a la base de datos del Art Loss Register. Rutina. Le dije que era probable que apareciera en algún mercado de pulgas o que no apareciera nunca. Los cuadros chicos de artistas oscuros suelen quemarse o pudrirse en un garaje. Me fui pensando en el almuerzo. 3 días después, jueves por la mañana, me llama Marta a las 8:10. Me dice, en voz baja, como si tuviera miedo de que la escucharan, que el cuadro está en la puerta de la galería, apoyado contra la reja, envuelto en una manta gris de mudanza, sin cinta, sin nota. Nadie lo vio dejarlo. La cámara de la calle, que apunta directo a la puerta, tuvo un desperfecto de 11 minutos entre las 4:42 y las 4:53 de la madrugada. Fui para allá, el cuadro estaba perfecto, y cuando digo perfecto, digo que no tenía ni una marca de polvo distinta a las que tenía cuando lo fotografié para el reporte. Lo comparé foto por foto con Marta, uno al lado del otro en la tablet, la firma, las grietas del óleo viejo, una manchita azul del tamaño de una lenteja cerca del borde, todo igual. Marta estaba contenta, yo no. Le dije honestamente que esto no me gustaba. Que los cuadros robados no vuelven, y si vuelven, vuelven cortados, o con rasguños, o con humedad. Este había pasado 3 noches afuera y estaba impecable. Ella me miró como si yo estuviera exagerando. Firmó el papel de recuperación. Cerramos el caso administrativamente. Volví a mi oficina en la comisaría de Grand Central y guardé la carpeta en el estante bajo, en el cajón de casos cerrados. Ahí se quedó 4 semanas. El 24 de octubre, lunes otra vez, Marta me llamó a las 7:30. La voz distinta, más chica, me dijo que el cuadro había vuelto a desaparecer durante el fin de semana. Mismo modo, corte de energía, cámaras muertas, alarma reventada por dentro sin señales de fuerza.
Pero esta vez, ella no me llamó el lunes de mañana, me llamó porque acababa de descubrirlo. Había cerrado el viernes normal, volvió el lunes y el clavo estaba vacío. Le pregunté si faltaba algo más. Nada, solo el cuadro de Emilio. Y ahí, en la vereda mientras hablaba con ella por teléfono, tuve una sensación que no sé cómo describir sin sonar dramático. Sensación de estar mirando algo que se repite, un patrón, y los patrones en mi trabajo casi nunca son buenos. Le dije que apostaba lo que fuera a que el cuadro volvía en 3 días. Volvió a los 3 días. Misma manta gris, misma puerta, cámara de la calle con un desperfecto, esta vez de 9 minutos. El cuadro sin un rasguño. Ahí me senté con Marta en la trastienda y le dije que necesitaba llevarme la pieza a la comisaría durante una semana. No quiso. Discutimos. Le expliqué que alguien estaba usando su galería como buzón y que la próxima vez podía no haber cuadro, sino algo peor. Terminó cediendo. Me lo llevé un martes, lo apoyé en mi escritorio bajo una lámpara y me quedé mirándolo mucho tiempo. Al principio no vi nada. Un hombre de espaldas, pared mostaza, persiana, pincelada suelta de alguien que sabía lo que hacía. El óleo tenía cuarteaduras finas, normales para 35 años. Le pasé una linterna en ángulo rasante, como me enseñó un tasador viejo en el 2011 para ver el relieve. Y ahí, en la parte de la pared, arriba de la cabeza del hombre pintado, había un bulto minúsculo, del tamaño de un grano de arroz partido a la mitad. Se notaba solo con la luz oblicua. Yo pensé que era una burbuja de barniz o una piedrita del pigmento. Pasé la yema del dedo. Duro. Demasiado duro para ser óleo seco y demasiado geométrico. Se sentía como una esquina. Llamé a un conservador que trabaja con el Museo de Loyola. Vino al día siguiente. Le mostré, sin decirle qué pensaba yo. Lo miró con lupa, después con un microscopio portátil, y se quedó callado bastante tiempo. Después me dijo, sin levantar la vista, que había algo debajo del óleo, algo que no era del cuadro. Hicimos una radiografía en el laboratorio del museo. Con permiso escrito de Marta, salió una silueta rectangular, oscura, del tamaño de una uña de meñique, embebida entre la capa de imprimación y la capa de color, ángulos rectos. Rastros de lo que parecían pistas metálicas finísimas. Un microchip, moderno, contemporáneo, en un cuadro pintado en 1987 por un hombre muerto en 1993. El conservador levantó la vista y me preguntó, con calma profesional, si yo entendía lo que estaba viendo. Le dije que sí, le mentí. No entendía nada. Extrajimos el chip con permiso judicial en una operación que llevó 4 horas y 3 personas. Cortamos un área de menos de 1 centímetro cuadrado. Retiramos el óleo por capas, sacamos la cosa con pinzas de precisión. Era un chip de memoria. Pequeño, sin marcas visibles, del tipo que se usa en dispositivos comerciales de la última década. Nadie en la sala habló durante un rato largo. Lo mandé al laboratorio del departamento. Me dijeron a los 2 días que el contenido estaba cifrado y que excedía su capacidad. Escalaron. Vinieron 2 personas de una agencia federal que prefiero no nombrar, con credenciales, formularios y una caja metálica pequeña. Se llevaron el chip. Me pidieron el cuadro también, por unos días. Firmé la cadena de custodia. Me devolvieron la pieza una semana después, con una perforación limpia rellena por un restaurador que ellos pagaron. Marta ni notó la diferencia. El chip nunca volvió. Los federales tampoco. Los llamé 2 veces. La primera vez, alguien me dijo que el asunto estaba bajo revisión. La segunda vez, el número ya no funcionaba. Nunca supe qué había en ese chip. Nunca supe cómo llegó adentro de una pintura hecha 35 años antes por un hombre que llevaba casi 30 muerto. Nunca supe quién entró a la galería 3 veces, cortó la luz, se llevó el cuadro y lo devolvió intacto, exactamente 72 horas después. Nunca supe si el que lo devolvía era el mismo que lo robaba o 2 partes de la misma cosa pasándose un paquete a través de una puerta. Cerré el caso como corresponde. Bien de propiedad devuelto a la titular, sin daños, sin sospechosos identificados. Es, técnicamente, la verdad. El cuadro sigue colgado en la galería de Marta. Ella lo bajó de precio a $3,800, porque igual nadie lo quiere comprar.
Yo paso por Chicago Avenue de vez en cuando y a veces lo miro desde la vereda, a través del vidrio. El hombre pintado sigue de espaldas, la persiana sigue medio bajada y arriba de su cabeza, donde antes había un bulto del tamaño de un grano de arroz, ahora hay una zona lisa, un poquito más brillante que el resto, si sabes dónde mirar. Marta me dijo el año pasado que en 2 años no volvió a fallarle la alarma ni una vez. Yo le creo, se lo llevaron cuando había algo que llevarse. Lo que sea que estuvieran moviendo, ya llegó a donde tenía que llegar. Llevo 12 años trabajando como guía en la Cordillera de las Cascadas. Rutas comerciales, casi siempre los mismos picos, casi siempre el mismo tipo de cliente. Gente de oficina de Seattle o Portland que quiere una foto en la cumbre y volver el domingo a tiempo para cenar. Nunca me había pasado nada raro. Hasta agosto del 21, la reserva entró por la empresa, todo en regla. 5 clientes, 3 días. Ascenso al Glacier Peak por la ruta del norte. Yo iba solo como guía. Es lo normal para un grupo de ese tamaño. Los revisé en el aparcamiento del sendero como reviso a todos. Botas, capas, agua, frontal, un matrimonio de Tacoma, 2 amigos que trabajaban juntos en una empresa de software y un tipo que había reservado por su cuenta. 40 y tantos, alto, delgado pero fibroso. Se presentó como Cole. Dijo que era ingeniero mecánico, que había hecho el Rainier el año anterior. Le pregunté por la ruta, me contestó con detalles correctos. Se movía bien, tenía el equipo justo, sin marcas nuevas ni cosas caras de estreno. Un cliente de los que no dan problemas, pensé. El primer día fue tranquilo. Subimos hasta el campamento base, unas 6 horas de aproximación por bosque. El matrimonio hablaba mucho. Los 2 amigos hacían chistes malos. Cole iba callado, pero no antipático. Cuando parábamos a beber, participaba en la conversación lo justo. En la cena, preguntó cosas sensatas sobre el glaciar, sobre las grietas en esa época del año. Anotó mentalmente todo lo que le dije. Se notaba. En su momento pensé que era el típico ingeniero, de esos que necesitan entender el sistema antes de meterse dentro. El segundo día empezó a las 4 de la mañana. Salimos con frontales, todavía de noche. La ruta cruza una morrena larga y luego se mete en una zona de bloques grandes antes de llegar al glaciar. Es un tramo que no me gusta con grupo, porque la visibilidad entre las rocas es mala y si alguien se tuerce un tobillo, tienes que sacarlo a rastras. Yo iba delante marcando el paso. Cada 15 o 20 minutos me giraba a contar cabezas. Es un tic que tenemos todos los guías. Ni siquiera lo piensas. A la tercera vez que me giré, éramos 4. Cole no estaba. No me alarmé. La gente se para a atarse la bota, a beber, a mear. Esperé un minuto y apareció por detrás de un bloque, subiendo tranquilo. Me hizo un gesto con la mano, como pidiendo disculpas. Cámara, dijo. Estaba haciendo una foto. Seguimos. Media hora después, otra vez, 4 cabezas. Esperé. Esta vez tardó más. Cuando salió del hueco entre las rocas, no venía subiendo. Estaba de pie, quieto, mirando hacia abajo por donde habíamos venido. Lo vi como 10 segundos antes de que se diera cuenta de que yo lo miraba. Cuando me vio, giró la cabeza rápido y empezó a andar. Ahí me quedó una cosa en el estómago. No era miedo todavía. Era esa sensación de cuando algo no cuadra y aún no sabes qué es. Le pregunté si estaba bien. Sí, me dijo, es que le había parecido oír a alguien detrás. Le expliqué que era imposible, que no había otro grupo en la ruta esa semana. Lo había comprobado con la oficina de guardas antes de salir. Se rió y dijo que sería el viento entre las piedras. Le seguí la corriente. Retrasé la marcha un poco para tenerlo a la vista. Físicamente, iba perfecto, mejor que los otros 4. Su respiración era la de alguien que hace montaña de verdad, pero cuando entrábamos en cualquier tramo cerrado, entre bloques, en un recodo, en la base de un espolón, se quedaba atrás. En terreno abierto pegaba estirones y se ponía casi a mi altura. En terreno cerrado, otra vez atrás. Yo iba haciendo esa cuenta en la cabeza sin querer. Llegamos al campamento alto sobre las 3 de la tarde. Es una plataforma pequeña en el borde del glaciar, protegida por un murete de piedras que hicieron los guías hace años. Montamos las tiendas, derretimos nieve, cenamos temprano. El matrimonio se metió en su tienda en cuanto se puso el sol.
Los dos amigos se quedaron un rato fuera con el móvil intentando cazar señal, cosa inútil ahí arriba. Cole se apartó unos 20 metros hacia el borde de la plataforma, donde había una piedra grande. Sacó una linterna frontal roja y algo más de la mochila. Yo estaba recogiendo el hornillo y no le hice caso al principio. Cuando levanté la vista, vi la pantalla. Un aparato pequeño, rectangular, con antena corta, un mensajero satelital de los Garmin. Yo llevo uno igual en la mochila, es equipo obligatorio para los guías. La pantalla estaba encendida y él la tenía inclinada hacia sí mismo, pero desde donde yo estaba, a contraluz de la puesta de sol, se veía brillar. Podría haberme quedado quieto, no sé por qué hice lo que hice. Fui hacia mi tienda dando un rodeo, como si fuera a buscar algo dentro, y pasé a unos 4 metros por detrás de él. No aminoré. Solo miré de reojo. En la pantalla había una lista de coordenadas y un mensaje corto. 3 palabras en mayúsculas que leí sin querer. Ya están aquí. Debajo, números. Latitud, longitud. Los míos. Seguí andando. Entré en mi tienda, me senté sobre el saco y me quedé escuchando mi propia respiración. Fuera se oía el crujido del hielo trabajando, ese sonido que hace el glaciar por la noche cuando la temperatura baja, nada más. Pensé en los guardas. El mensajero podía enviar un SOS y en 4 horas tendría un helicóptero. Pero un SOS, ¿por qué? Porque un cliente había mandado un mensaje que yo había leído de reojo, sin contexto, en una pantalla ajena. Podía ser cualquier cosa. Podía ser su mujer preguntándole si había llegado bien y él contestándole con las coordenadas del campamento. Podía ser eso, solo que no podía ser eso, y yo lo sabía. Salí de la tienda a los 10 minutos. Cole ya no tenía el aparato en la mano. Estaba sentado en la piedra, comiendo un chocolate, mirando el valle. Me acerqué y le pregunté cómo se sentía para la cumbre del día siguiente. Bien, dijo. ¿Ganas? Le sonreí. Le dije que me alegraba. Esa noche no dormí. Escuchaba cada movimiento en la tienda de al lado. En un momento, oí que salía a orinar y me quedé quieto contando los segundos hasta que volvió a entrar. Tardó más de lo normal, no mucho más, lo justo para que yo lo notara. A las 3:30 me levanté y desperté al grupo. Les dije que había mirado el parte otra vez y que se acercaba una ventana de mal tiempo por el oeste, que teníamos que cambiar el plan. Íbamos a hacer una cumbre técnica más corta por el sur, no la del norte, y bajaríamos por una ruta distinta, más directa, hasta una pista forestal donde llamaría a la empresa para que nos recogieran con una furgoneta. Nada del descenso previsto, nada de segunda noche en el campamento base. El matrimonio protestó un poco por lo temprano. Los dos amigos se lo tomaron a broma. Cole no dijo nada, me miró un segundo más de la cuenta y luego empezó a recoger su tienda. La bajada fue larga, fueron 9 horas seguidas sin apenas descansar. Yo iba el último, cerrando el grupo, con Cole delante de mí todo el tiempo. No lo perdí de vista ni cuando meaba. En la pista forestal esperamos a la furgoneta 40 minutos. Él se sentó en un tronco y estuvo mirando el móvil, aunque ahí tampoco había cobertura. Cuando llegamos al aparcamiento de la empresa, se bajó, me dio la mano, me dijo que había sido una gran experiencia y que le habría gustado hacer la cumbre original, pero que entendía. Le dije que ya volvería otro año. Se metió en un coche gris aparcado en la calle de al lado, no en el suyo, en uno que estaba esperándolo con alguien dentro. No pude ver quién conducía. Se fueron. Esa noche escribí un correo a mi jefa. Le dije que quería que revisara al cliente, que había visto algo en su mensajero que no me gustaba, y le puse las 3 palabras y las coordenadas. Le pedí que no lo dejara pasar. Al cabo de 3 semanas me llamó. El nombre con el que se había registrado era el suyo de verdad. Sí, había pagado con su tarjeta, pero al pasarlo por una comprobación más seria, apareció una condena de hacía 7 años en otro estado por asalto a mano armada a un grupo de senderistas en un aparcamiento remoto. Había cumplido, había salido y ahora reservaba rutas comerciales bajo su propio nombre. La empresa pasó todo a la policía del condado. Me llamaron a declarar.
Conté lo que había visto y lo que no había visto. Nunca averiguaron a quién estaba mandando las coordenadas. El coche gris no tenía matrícula en las cámaras de la salida del pueblo. La investigación sigue abierta, o eso me dicen cuando pregunto, que ya no pregunto. Aquel año hice otras 11 salidas. En todas iba con la cabeza en otro sitio. Gracias por llegar hasta el final. Ahora quiero leerte. ¿Cuál fue tu historia favorita de hoy? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides revisar los otros videos del canal. Nos vemos muy pronto. Adiós.